Portafolio 1. Los derechos de las víctimas en la legislación nacional. En el contexto colombiano, la historia de las víctimas está intrínsecamente ligada a los conflictos armados, las violencias estructurales y las dinámicas de poder que han caracterizado al país a lo largo del tiempo, haciendo énfasis en el marco integral para la protección, asistencia, reparación y restitución de derechos de las víctimas. En Colombia, estos derechos de víctimas están reconocidos y protegidos por diversas leyes y normativas, en donde principalmente tenemos la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en la Ley 1448 del 2011. Los derechos de las víctimas del conflicto armado están reconocidos y protegidos por estas leyes, que establece un marco integral para la protección, asistencia, reparación y restitución de derechos de estas víctimas. Buenas noches, Joari, muchas gracias a ti. Ya después de haberte leído el consentimiento informado, voy a proceder a realizarte unas pequeñas preguntitas. Hola Gisela, muy buenas noches. De antemano muchas gracias por la oportunidad y por supuesto que acepto el consentimiento, ya que por medio de este espacio puedo contar mi testimonio. ¿Qué situaciones tuviste que vivir para poder ser identificada como víctima del conflicto armado? Soy víctima del conflicto armado, ya que en el año 2010, exactamente el 21 de febrero, una persona perteneciente a un grupo al margen de la ley le arrebató la vida a mi padre, dejando un gran vacío en nuestra familia, ya que mi padre era un padre de esos que todo el mundo anhelaba tener, pues era muy entregado a su familia, era muy trabajador. Y pues acá en la ciudad de Quito, donde acontecieron los hechos, como lo menciono, una persona perteneciente a un grupo al margen de la ley le arrebató la vida a mi padre por no aceptar sus pretensiones de extorsiones, ya que mi padre en ese entonces trabajaba como agiotista, es decir, prestaba dinero y le estaban cobrando extorsión o vacuna, como solemos decir. Entonces, pues a raíz de eso, la vida de mi padre fue cegada cuando mis hermanos y yo éramos menores de edad, y pues fue un suceso en el cual cada vez que lo toco me remueve muchas emociones, por lo que fue un suceso del cual me tocó aprender a convivir con él, ya que no recibí ninguna ayuda psicológica. ¿Ustedes realizaron algún trámite para hacer velar sus derechos como víctimas? Sí, nosotros realizamos el proceso para poder ser reconocidos como víctima y de tal manera poder recibir una indemnización, ya que nuestro padre era el sostén de nuestro hogar, y a raíz de ese suceso nosotros tuvimos que vernos a la necesidad de tener que iniciar a laborar a temprana edad para poder costear nuestras necesidades, ya que como nuestra familia es de escasos recursos, pues no contamos con ese apoyo total económicamente. Y pues estas diligencias las realizamos en la unidad de víctimas de acá, la ciudad de Quito. ¿Cree usted, Joaris, que el gobierno ha cumplido con el restablecimiento de sus derechos como víctimas del conflicto? Pues si te soy sincera, siento que al 100% el Estado no restableció nuestros derechos, ya que de parte del Estado solo recibimos una indemnización económica. Ya a lo que se refiere de la parte psicosocial,
nunca recibimos ni una visita, ni una llamada de algún profesional que nos pudiera ayudar a llevar o a manejar esa parte del duelo. No, nunca lo recibimos. Entonces, pues siento que al 100% no fue restablecido nuestros derechos, ya que como menores de edad que éramos en ese entonces, debimos de ser prioridad. ¿Cómo se ha sentido usted después de lo ocurrido, verdad? Siendo víctima del conflicto, hoy en día, ¿qué rescata usted con toda esta situación que atravesó? Que cómo me siento hoy en día después de lo que viví, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Hoy en día me siento como una mujer resiliente, ya que a partir del fallecimiento de mi padre, yo tuve que pasar por una serie de dificultades. Mi vida no fue para nada fácil, ya que me tocó aprender a sobrevivir ante los obstáculos que se me presentaban en mi diario vivir. Gracias a Dios tuve la capacidad y la fortaleza de poder afrontar cada uno de esos obstáculos, y pues gracias a Dios hoy en día me considero una mujer fuerte, luchadora, la cual ha cumplido cada uno de los anhelos de su corazón. Pues hoy gozo del privilegio de poder tener mi hogar, de tener mi hijo, de haber culminado mis estudios, algo que anhelaba mi padre cuando estaba vivo. Y pues tener que pasar por un suceso como este no es nada fácil, y más cuando uno es un adolescente. Pero gracias a Dios he sido fuerte y he tenido la capacidad de afrontar cada uno de esos obstáculos como te lo manifiesto. Y por eso hoy me puedo resumir como una mujer resiliente. Teniendo en cuenta el testimonio anterior, podemos darnos cuenta de la vulnerabilidad de los derechos que se le fueron violados a Yoaris, en la que no hubo una reparación integral porque hubo mucha vulnerabilidad en los derechos humanos establecidos en la Ley 1448 del 2011, donde dice que el Estado debe garantizar en todo momento a personas en situación de desplazamiento, y ordenó al Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada protección y resguardo. Análisis. Podemos observar y darnos cuenta cómo han evolucionado y qué desafíos persisten desde las primeras convenciones nacionales e internacionales para garantizar la protección y reparación de las víctimas, aunque la implementación efectiva ha sido irregular y dependiente del contexto político y social. A manera de conclusión, queremos hacer énfasis que a pesar de los desafíos que ha tenido el restablecimiento de derechos en víctimas del conflicto armado, gracias a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en 2011, Colombia ha emprendido un proceso importante para garantizar la restitución de estos derechos, en especial lo que respecta a la restitución de tierras despojadas o abandonadas como resultado de la violencia. Sin embargo, a pesar de estos avances, persisten numerosos desafíos que limitan la efectiva restitución de derechos en Colombia. Uno de los principales obstáculos es la violencia y la intimidación por parte de grupos armados ilegales y actores criminales que siguen ejerciendo control sobre territorios estratégicos. Además, se ha identificado la deficiencia en la implementación de los programas de reparación integral, incluyendo la falta de recursos y capacidades institucionales para garantizar su efectividad. Otro desafío importante es la corrupción y la impunidad que persisten en el sistema de justicia colombiano, lo cual dificulta el acceso a la justicia y a la rendición de cuentas por parte de los responsables de las violencias de derechos humanos. En ese sentido, es fundamental que el Estado colombiano
intensifique sus esfuerzos para garantizar la restitución efectiva de los derechos de las víctimas del conflicto armado, fortaleciendo las medidas de protección y seguridad, asignando recursos adecuados para la implementación de programas de reparación integral y combatiendo la impunidad y la corrupción en el sistema de justicia.